Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Jocelyn Ramírez y bueno, nosotras formamos parte del Centro de Integración Juvenil de Atizapán de Zaragoza, que es una institución que se encarga del tratamiento, la prevención y la atención de las adicciones. Queremos agradecerle a la Fundación Causas y Cambios por el espacio que nos brindan para resolver las preguntas y las dudas que se tienen acerca de la educación a distancia. Hoy en nuestra sesión número 4. Y bueno, les presentaré a mis compañeras. Es la pedagoga Gloria, la psicóloga Alejandra y la psicóloga Nancy, quienes nos estarán acompañando en la sesión del día de hoy. Bueno, como les menciono, el Centro de Integración Juvenil de Atizapán de Zaragoza es una institución que se encarga de la prevención, atención y de las adicciones, ¿no? Se encuentra en Avenida Jalisco, número 12, Manzana 1, lote 6, en la colonia Ex Hacienda El Pedregal de Atizapán de Zaragoza. El teléfono donde nos pueden encontrar es el 2164-0612 y los invitamos a que nos sigan también en nuestra página de Facebook de SIC Atizapan. También tenemos algunos números telefónicos para todo lo que está sucediendo ahorita de la pandemia, así que si necesitan algún apoyo psicológico podrían llamarnos a los siguientes números. Bueno, el día de hoy vamos a contestar a dos preguntas, la cual es, ¿qué actividades se deben de hacer en caso de tener un hijo que se distrae mucho? Y la número dos es, bueno, serán algunas recomendaciones de estudio para los niños que tienen discapacidad intelectual. Aquí abarcaremos la educación básica y la educación media. Bueno, ahora le doy la palabra a mi compañera Nancy. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandra y yo les voy a hablar acerca de esta pregunta. De manera general, tenemos 4 puntos que debemos de seguir y que de igual forma fueron recomendados por la SEP. El primero es establecer una rutina. Este ya lo habíamos comentado en sesiones pasadas y esto nos servirá para darles un sentido de normalidad a ellos y que puedan tener su día a día estructurado. Es muy importante que no solamente ellos sean responsables y serios con esta rutina, sino nosotros también como padres, madres y tutores de ellos, también debemos de seguir esta rutina con horarios que establecimos desde un principio. El segundo lugar es asignar un espacio físico para las clases. Esto es muy importante y es una buena recomendación. Más adelante voy a explicar un poco en qué sirve el asignar este espacio y esto les permitirá a ellos que tengan un espacio con pocos distractores y que se enfoquen únicamente en las actividades escolares. El lugar debe de estar adecuado para ellos en cuanto a el tamaño de la silla, el tamaño de la mesa, el material necesario. Y, por ejemplo, la televisión si se ocupa, la computadora, el cuaderno, todo esto debe de estar en el espacio que fue asignado únicamente para ellos. También es muy importante que como padres y madres acompañemos las clases de ellos. Sabemos que esto en ocasiones es un poco difícil, pues hay otras actividades que hacer, pero en mayor tiempo que podamos estar con ellos es muy importante, pues podemos aclarar las dudas con ellos, podemos ayudarlos en actividades que impliquen un poco más de esfuerzo, entonces para eso también es muy importante acompañarlos. El otro es la comunicación con los maestros, como ya habíamos hablado de este tema también, es muy importante mantenerla con ellos para aclarar dudas y también debemos de recordar que debemos de ser tolerantes con los profesores, pues no nada más somos nosotros los que tenemos dudas, entonces planear bien o estructurar bien nuestra duda y para que se la podamos comentar a ellos y ellos puedan resolverla. La siguiente, por favor. Bueno, de manera particular,
Para focalizar la atención de ellos, debemos de localizar primero el foco distractor, que es lo que está distrayendo a nuestros hijos e hijas para que ellos no pongan la atención necesaria en sus clases. Pueden ser distractores que tal vez para nosotros como adultos no son importantes, pero para ellos sí lo serán, como es el ruido, la temperatura, como les comentaba, la posición en la que están sentados debe de ser cómoda, evitar que en el lugar asignado que tenemos para realizar estas actividades haya juguetes o aparatos como celulares, tablets, o sea, solamente lo necesario. Y con eso nos va a ayudar a que nosotros identifiquemos qué es lo que los está distrayendo y evitar que esos distractores estén cuando se realicen las actividades escolares. También es muy importante que como en la escuela, nosotros también establezcamos pausas activas. Esto quiere decir que pongamos, por ejemplo, en la escuela, pues ser el receso, ¿no? Entonces también nosotros debemos de emplear estas pausas para que ellos tengan, puedan moverse, puedan distraerse un poco de la actividad, pero sin que esto afecte en el resto de la actividad. Para ello debemos de poner atención en el espacio, en la autonomía y en los intereses y preferencias que ellos tienen para establecer estas pausas activas. Debemos de emplear a lo mejor ejercicios para su cuerpo, para que se estiren, movimientos de la cabeza, a lo mejor también podemos implementar un snack saludable, obviamente, para que ellos tengan ese espacio en el de relajación y después prosigan con la actividad. La motivación también es una parte muy importante que como adultos debemos de tener durante este proceso educativo. Debemos de estar constantemente con una motivación, con una actitud motivadora y positiva ante esta situación. Debemos de hacer que estas actividades que ellos están teniendo sean lúdicas y divertidas para ellos. También muy importante es la recompensa. Estas recompensas no necesariamente tienen que ser materiales, también puede ser un simple halago, un simple decirle lo estás haciendo bien, vamos a continuar con la actividad y cosas así. Y ya en algún momento igual puede haber recompensas materiales, por ejemplo, su dulce favorito o, por ejemplo, salir a jugar con los niños o salir al patio a jugar. O más tiempo de alguna actividad que a ellos les parezca. Por ejemplo, los videojuegos, a lo mejor de recompensa va a tener 10 minutos más si realizó sus tareas de una manera adecuada y en el tiempo establecido. La siguiente, por favor. Bueno, otra cosa es no facilitar en exceso la tarea. Como bien nosotros somos únicamente guías y tutores de estas actividades que ellos están realizando, pero muchas veces nosotros como adultos no tenemos esa tolerancia para que ellos poco a poco realicen sus actividades. Y como nos desesperamos, pues muchas veces terminamos haciendo nosotros las actividades y pues no hay un aprendizaje por parte de ellos. Entonces es muy importante que solamente intervengamos cuando sea necesario, cuando ellos realmente tengan una duda y nosotros podamos explicarla. También debemos de evitar señalar los errores. Lo importante es que ellos solos identifiquen en qué están cometiendo errores y lo que podemos hacer es repetir el proceso para que ellos durante ese proceso se den cuenta dónde está el error. Y formular preguntas para una retroalimentación. Esto es muy importante, ya sea durante el programa, a lo mejor de televisión o durante la clase virtual, a lo mejor no podemos interrumpirlos, pero al final, pues, hacer una retroalimentación con base a preguntas que nosotros vayamos generando a lo largo de estas sesiones y preguntarles al final y ya que ellos nos respondan qué es lo que han comprendido de todo esto que han visto o escuchado y nosotros apoyarlos en ese aspecto de sus respuestas. Y si sabemos que su respuesta a lo mejor no es correcta, nosotros guiarlos para que ellos recuerden el video o recuerden la clase y puedan obtener el aprendizaje necesario. Y bueno, por mi parte es todo y le cedo la palabra a mi compañera Nancy.
Muchas gracias, Ale. Pues la siguiente pregunta se enfoca principalmente en estrategias para las personas con discapacidad y en el área de lectoescritura. La siguiente, por favor. Para empezar, vamos a definir qué es la discapacidad intelectual, la cual es una condición que afecta el desarrollo tanto psicomotor, cognitivo, del lenguaje y socioafectivo, lo cual nos va a provocar dificultades de aprendizaje en cuanto al método habitual que se utiliza en el salón de clases, por lo cual requiere adecuaciones en las diferentes actividades o estrategias para que sea un aprendizaje eficaz, el cual también puede ser influenciado por el nivel de discapacidad, ya sea leve, moderada o severa. La siguiente, por favor. Bueno, en el área de lectoescritura hay que tener en cuenta que para cualquier aprendizaje se requiere atención, imitación y un seguimiento adecuado de instrucciones. Estas tres habilidades son básicas para cualquier tipo de aprendizaje. En cuanto a la lectoescritura, pues se esperan unos objetivos esperados en cuanto al nivel básico, que las personas identifiquen los diferentes materiales de textos, que asocien imágenes con sus respectivas palabras, que puedan separar las palabras en todos los enunciados, los artículos, los sujetos, los verbos, identifique su nombre, analice enunciados por sílabas o que analice textos. La siguiente, por favor. Para una buena adquisición de la lectoescritura se requiere y se divide en conducta verbal, en escritura y lectura vocal. En cuanto a la conducta vocal, podemos iniciar con el enseñamiento de onomatopeyas, los cuales son sonidos que producen diferentes animales u objetos, en el que la persona puede imitar tanto estos sonidos para que pueda empezar a tener una fluidez y una buena articulación. También se establecen diferentes ejercicios. En esta ocasión ponemos de lengua, pero también hay ejercicios de boca. Y también hay que empezar a relacionar los nombres de los diferentes objetos. Aquí, como vemos, no ponemos como tal la palabra o las sílabas, solamente empezamos a relacionar la palabra como tal, el sonido de la palabra con el objeto, para que la persona pueda empezar a tener una imitación, una buena articulación, lo cual nos puede llevar a tener una fluidez y que pueda identificar o tener una respuesta cuando le pregunten qué objeto es este. La siguiente, por favor. El siguiente se refiere a la preescritura, en el cual es una habilidad que requiere el uso de la mano y del lápiz o del color. Para el primer nivel se requiere que la persona tenga un buen manejo del lápiz, ya sea que se le ponga a hacer actividades de rellenar dibujos. Al inicio se requiere que complete el iluminado y posteriormente que el iluminado no se salga de las líneas. Esto recordemos que vamos a ir por pasos, sea una secuencia de habilidades. Posteriormente, la persona tiene que realizar diferente tipo de líneas. Aquí podemos ver que en ocasiones se utiliza el cartón para que haya un mejor control manual y no se salga del contorno. Después se requiere que a lo mejor quitemos estos estímulos y la persona simplemente forme las líneas. Después se realiza ya como tal el manejo de las letras, en el que ya pueda escribir las letras. Empezamos con el similar unión de puntos o seguimiento de líneas, después imitación. La que sigue, por favor. El cual nos va a decir que va a empezar con un remarcado de las líneas. Así puede hacer una imitación de la letra y puede aplicarlo con su propio nombre. La siguiente diapositiva, por favor. Ay. Así la persona puede ir escribiendo poco a poco el nombre, puede empezar a identificar cuál es la primera letra, cuál es la segunda,
cuál es la tercera letra de su nombre. Puede hacer recortes de las propias letras para que pueda discriminar las diferentes letras que conforman su nombre. Es importante que la persona pueda diferenciar cada letra de la otra. Muchas veces existe la confusión de la B con la D, o también con la C, con la A o con la O. Esto es importante que pongamos actividades que le ayuden a su atención y a una buena discriminación. La que sigue, por favor. En la que sigue nos enfocaremos a la habilidad de lectura vocal. Aquí ya hay una unión entre la conducta verbal y la preescritura. Aquí la persona ya empieza a relacionar más el sonido de las sílabas con las letras escritas. Aquí inicialmente podemos poner que identifique la sílaba, perdón, la vocal inicial de cada palabra. Es importante que nosotros pongamos ilustraciones o dibujos que le ayuden o le faciliten a la persona relacionar este tipo de letras con su escritura. También posteriormente, cuando se le facilite identificar la vocal, podemos empezar con las sílabas. La sílaba inicial, la que sigue, por favor. Y así posteriormente puede formar palabras a través de las sílabas. Hay diferentes tipos de actividades. Por ejemplo, aquí la persona tiene que identificar cuál es la sílaba final, o tiene que identificar con qué sílaba empieza cada dibujo, o construir las palabras a través de 2 sílabas. Además, es importante como también puede identificar la diferenciación de cada letra, que identifique la diferenciación de cada palabra. Así puede confundir mamá o cama. Es importante que establezca una buena discriminación y no llegue a tener una confusión entre las palabras. También podríamos establecer actividades que ya empiece a formar las mismas palabras con todas las letras revueltas. La que sigue, por favor. Aquí hay otras actividades donde la persona puede empezar a formar ya las palabras, perdón, ya no por sílaba, sino letra por letra, donde la persona puede tener una mayor habilidad y una mayor adquisición de la preescritura y la conducta verbal. En estas actividades la persona tiene que identificar la primer palabra de cada imagen para formar distintas palabras. Hay, por ejemplo, actividades más didácticas donde se elabora un tubo donde se ponen diferentes sílabas y se relacionan con diferentes figuras, o se hacen cuadernos donde se pueden intercambiar las diferentes letras para formar nuevas palabras. La que sigue, por favor. Cuando se llega a una adquisición de estas habilidades, se puede llegar a desarrollar una comprensión tanto de los enunciados como de diferentes historias o cuentos. Es importante que para adquirir la comprensión de estos enunciados se pueda empezar a establecer por niveles. En este caso vemos la división de enunciados, inicialmente con 2 elementos, la niña recorta, seguido por 3 elementos y posteriormente con 4 elementos. Así la persona puede ir desarrollando su habilidad de comprensión lectora a través de pasos sencillos que le facilitará una comprensión de diferentes textos. La siguiente, por favor. En cuanto a las actividades para tener una mayor comprensión, se puede establecer diferentes tipos de estrategias. Una de ellas es elaborar un cuadernillo donde la persona puede desarrollar diferentes cuentos a través de escribir diferentes personajes, diferentes lugares y diferentes acciones. Este cuadernillo nos va a ayudar a formar diferentes cuentos donde la persona podrá identificar qué, quién, cómo o en dónde, las palabras clave para tener una buena comprensión lectora. Hay una aplicación ahorita que todo es tecnología que se llama Boom Cards. Ahí hay diferentes actividades para lectoescritura de diferentes niveles. También hay para comprensión lectora o comprensión de oraciones. Y para
para lectura vocal o de sílabos. Esta aplicación es muy interesante y muy fácil de usarla. Otra actividad es un juego usando un dado donde igual se le establecen preguntas a la persona para que diga con sus propias palabras de qué se trató la historia, en qué parte le gustó, qué no le gustó o cuál fue el personaje que realizó tal acción. Es importante tener en cuenta que las personas con discapacidad intelectual se les pueden lograr desarrollar estas habilidades siempre y cuando se le adecúen las estrategias o las actividades y acordemos los objetivos de acuerdo a su desarrollo. No podemos enseñarle a tener una comprensión lectora cuando no tiene una conducta verbal o no tiene una conducta vocal establecida. La que sigue, por favor. En cuanto a la educación media, la mayoría de la educación se establece como una educación laboral, donde la persona con discapacidad ya tiene un oficio o puede desarrollar un oficio para una mejor independencia. Aquí es importante aclarar que las personas con discapacidad intelectual pueden llegar a desarrollar diferentes habilidades. Sin embargo, muchas de las instituciones se enfocan en estos oficios para que ellas puedan tener una mayor independencia. Uno de los talleres más comunes es la repostería, la cocina o la serigrafía. La que sigue, por favor. En cuanto a las instituciones, la principal es centros de atención múltiple. Aquí tenemos o les mostramos más bien las escuelas que se encuentran en el área del municipio de Atizapán, las cuales son 4 y aquí les mostramos los números para que si tienen algún interés puedan llamar. El CAM se centra principalmente en la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria y acepta a personas desde los 45 días de nacidos hasta los 23 años de edad. Depende mucho de la institución o del centro donde se inscriba a la persona para que pueda tener un desarrollo en cuanto a taller laboral, ya que muchos no cuentan con talleres laborales. Sin embargo, sí hay aquí en Atizapán. En cuanto a los costos, depende también del centro, de la ubicación y de la cantidad de niños inscritos. Hace un año se aproximó el costo de inscripción de 1,200 pesos. Sin embargo, sería importante que si se encuentra interesado, pues llame al centro que le quede más cercano para tener más información. Además, estos dos últimos números son información que establece desde la nueva modalidad de educación a distancia, Aprende en Casa. Ahí puede obtener mayor información de acuerdo a la Secretaría de Educación Pública. La que sigue, por favor. Otra institución que se encuentra en Atizapán es Autismus. Es una fundación, la cual igual tiene un costo aproximadamente de 2,000 pesos la inscripción y una mensualidad de 800 pesos. Sin embargo, todos los costos de inscripciones y de mensualidad se pueden adecuar de acuerdo a un estudio socioeconómico o al ingreso que tenga cada persona. Aceptan a personas con discapacidad intelectual o personas que tengan autismo y también tienen una estructura de campo laboral con taller de repostería. La que sigue, por favor. Otra institución es FADEM, Fundación de Ayuda al Débil Mental. Esta institución se encuentra en Tlalnepantla. Tiene varios años dentro como funcionamiento. Tiene 3 modalidades que son de residencia, semiresidencia o centro de día. El centro de día se enfoca en terapias presenciales al día, por así decirlo, de lunes a viernes. Semiresidencia o residencia ya establece un cuidado de más de 24 horas de la persona para que la persona pueda desarrollar mucho más esta dependencia. Igual sus costos varían de acuerdo a los estudios socioeconómicos que se les puede aplicar a las personas. La que sigue, por favor. Y otra se llama Autismax. Se encuentra en Fuentes de Satélite.
Igual sus costos varían de acuerdo a los estudios socioeconómicos, ya que también es una fundación. El teléfono es el que les mostramos y actualmente cuenta con una modalidad híbrida, es decir, que cuenta con sesiones individuales presenciales por lo mismo de la pandemia y sesiones grupales online. Estas serían algunas de las instituciones más cercanas al municipio de Atizapán que puede ofrecer este tipo de educación a personas con discapacidad intelectual. Y sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, como para reforzar un poco la pregunta 1 de algunas recomendaciones para evitar la distracción de nuestros hijos, de lo que ya nos dijo nuestra compañera Ale, quiero agregar un poco sobre esa pregunta. Lo primero igual que tendríamos que hacer como padres de familia es asegurarnos que nuestro hijo esté durmiendo lo suficiente y que descanse bien, ya que si esto pues no está siendo así, no está descansando bien, al final en sus clases o en sus actividades, pues el niño no va a rendir muy bien, ya que van a estar cansados. Otra parte importante que podemos hacer como padres es que cuando nosotros les demos alguna indicación, nos aseguremos que nos están prestando la atención que se debe. Así que para esto tenemos que mirarle a los ojos cuando nosotros les estemos hablando o les estemos pidiendo algo. Y así nos vamos a asegurar de que están prestando atención. Otra cosa, como ya también lo mencionó Ale, es establecer la rutina de trabajo y un lugar adecuado donde ellos van a estar haciendo sus actividades. Vamos a evitar que el lugar no esté que no tenga mucha iluminación, porque pues obviamente si no tiene la iluminación adecuada, puede ser un distractor o un obstáculo para el proceso de su aprendizaje. También vamos a evitar que haya juguetes, objetos que puedan llamar la atención de nuestros hijos. Y como ya lo dijo Ale, respetar la rutina de trabajo y el horario establecido. Otra forma es animarlos a que resuman con frases cortas lo que están haciendo o lo que van a hacer para que ellos nos puedan explicar y de esta manera pues de esta manera les vamos a obligar a tener una concentración más precisa y también a que hagan memoria. Y ya por último, para cerrar, recordemos que tenemos que tener mucha paciencia con los niños o con los adolescentes, pues ya que es, como ya lo hemos mencionado, ¿no? Es una nueva forma de trabajo que como padres de familia, pues es complicado. Y para los niños que son más pequeños, pues es aún más. Entonces, recordar que tenemos que tener mucha paciencia y que es algo que se tiene que trabajar poco a poco y que los resultados pues se van a ver a largo plazo. No esperemos que de un día a otro ya todo nos haga bien y ya queramos que nuestros hijos pues se adapten. Es un proceso y tenemos que respetarlo. Bueno, por mi parte sería todo. Bueno, les damos las gracias a nuestras compañeras Alejandra, Nancy y Gloria que nos acompañaron el día de hoy. Estas fueron las dudas que se tenían para la sesión. También les queremos hacer una invitación a que nos hagan todas las preguntas que tengan sobre esta nueva modalidad de educación a distancia para que nosotras podamos darles una respuesta. También les queremos recordar seguirnos en las redes sociales, como es en la página oficial de CIJ Atizapán, en Centro de Día Virtual y en la página de Colectivo en Movimiento. También les recordamos que hay una página oficial que es www.gov.mx/salud/SIG.
Y les recordamos el número de CIJ de Atizapán, el cual es 55 45 55 12 12, y los números de apoyo psicológico que tiene disponible el Centro de Integración Juvenil, que son 55 45 55 12 12, 55 18 56 27 24, 55 18 56 52 24 y 55 30 69 00 30. Y bueno, eso es todo por nuestra parte y les agradecemos que nos acompañen en cada una de nuestras sesiones. Muchas gracias.